Fundamentos del barismo. Vamos a comenzar explicando precisamente cuál va a ser la base de nuestro trabajo, que es el café. El café es una fruta, es importante que sepamos esto porque vamos a estar haciendo varias asociaciones precisamente con otras frutas al momento de explicar los procesos del café para que podamos entenderlo mejor. Y que pertenece, es importante que sepamos que es una fruta que pertenece al género, en este caso, Coffea, de la familia de los rubiáceos. Hay diferentes tipos de plantas, de las cuales más adelante vamos a estar hablando, pero sí les adelanto que se conocen alrededor de unas 40 especies o más de este género. Así que nos vamos a dar cuenta en la eventualidad que el café, precisamente para que se puedan desarrollar cada una de estas especies, requiere unas condiciones específicas, climatológicas, geográficas, para que se pueda desarrollar la fruta efectivamente y obviamente obtener los atributos que queremos en nuestra taza. Vamos a hablar un poquito de historia. Todo el mundo que coge un curso de barista es importante que al menos conozca la famosa ya leyenda de cómo se descubrió el café. Cuenta la leyenda que el café se descubre en las mesetas de Etiopía en África y que en efecto fue un pastor, por eso se le llama la famosa leyenda del pastor Caldi, que notaba que sus ovejas se ponían un poquito hiperactivas o hyper, ¿verdad?, al momento de comer este fruto. El pastor decide probar y en efecto se notaba más enérgico y comienza a utilizarla para no quedarse dormido pastoreando. La leyenda, y aunque hay varias versiones, ¿no?, pero la leyenda cuenta que es él quien le propone a un monasterio, o sea, en este caso unos monjes, que probaran de esta famosa fruta para que no se quedaran dormidos en los rezos, que era una problemática que existía en el monasterio. Los monjes son los que comienzan a beber la bebida, la famosa bebida del café, pero en este caso era como un té, era la fruta hervida. Y la leyenda continúa hasta la etapa del tueste, haciendo énfasis a un dato de un monje que, molesto por lo amargo que sabía el café, tiró los granos a una fogata, o que accidentalmente, esa es otra versión, ¿verdad?, que accidentalmente cayeron en una fogata, se quemaron y empezó a emanar este olor espectacular, y de ahí la idea de tostar el café. Claro, esto se descubre en África de manera, ¿verdad?, natural. Sin embargo, en Arabia, ya para el siglo XIV, es en Arabia donde deciden sembrar café con propósitos comerciales. Es por eso que mucha de la terminología que nosotros utilizamos en la industria del café es árabe. Y precisamente una de las plantas, bueno, la planta que más se siembra a nivel mundial y que produce café de mejor calidad, está denominada como tipo de arbusto arábico. Probablemente hemos escuchado o hemos visto en empaques de café haciendo referencia a esto, ¿no? Café 100% arábico. Y es porque en efecto lo utilizan mucho de mercadeo, tratando de señalar que quizá puede ser un café de mejor calidad. Así las cosas, obviamente el café fue llegando a Egipto, Turquía, y por ahí pudiéramos estar mencionando cómo se fue proliferando el café. Ya cuando llega a Europa, ¿no?, hay unos datos históricos interesantes que es importante señalar, porque ya cuando llega allá el café en un momento dado fue prohibido por la Iglesia Católica, que en aquel momento tenía mucho poder, y se le denominaba la bebida de los infieles o la bebida del demonio.
No es hasta el Papa Clemente VII quien dio la oportunidad de que todos los fieles bebieran café, y de ahí en adelante, bueno, la gran apertura a espacios para beber la famosa bebida del café. Algo así, un poco de historia que es importante que todo barista conozca. Ahora, ¿cómo llega ese café a las Américas? También hay una leyenda que cuenta que fue a través de contrabando. Fue un capitán de la Marina Francesa que trae 3 arbolitos, de esos solo sobrevivió uno. Y los datos muestran que el primer arbusto de café llega a la isla de Martinica en 1720. 16 años más tarde llega el primer árbol a Puerto Rico, directo desde la isla de Martinica. Este año es importante, el café llega por primera vez a Puerto Rico en 1736. Pues se introdujo a Europa en 1582 y que ya para el 1645 estaba generalizado su uso ya para el sur de Italia, que el primer café que abrió en Francia fue en 1671, ya en 1678 abrió el primero en Londres, en 1721 en Berlín, y el primero en España fue en la calle Carretas en Madrid. Nada, así por mencionar algunos datos, ¿verdad?, interesantes de aquellos primeros cafés que se abrieron en el área de Europa. Obviamente sabemos que hay mucho lugar donde se aprendió a tomar café, donde se abrieron espacios para beber café. Sin embargo, no todos los países del mundo pueden cultivar café. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. Van a ver que en efecto, precisamente porque el café es una fruta, pues requiere unas condiciones, como mencioné anteriormente, climatológicas y geográficas, para que se pueda desarrollar la misma. Antes de hablar de esas regiones productoras de café, vamos a hablar de la estructura un poco de la fruta. Ahí vemos en esa imagen la fruta, vemos ahí su pulpa carnosa, ¿verdad? Como la definen, ¿no? Los frutos son carnosos, son rojos, color púrpura. Hay variedades que se dan en unas regiones específicas. Esas variedades pudieran ser de color amarillo incluso. Se conocen como cerezas porque normalmente son color roja. Tienen 2 núcleos, cada uno de ellos con un grano de café. El grano de café es la semilla de la planta que se encuentra, como vemos ahí, en el interior de la baya. La baya contiene 2 semillas envueltas por una membrana, lo que le llaman la membrana semirrígida transparente, llamada pergamino, que si lo vemos en la estructura es el número 4, y que es la pared del núcleo. Un mesocarpio rico en mucílago, que es la pulpa, que es la dulcecita, que le llaman, ¿verdad?, esa pulpa azucarada que le da esas notas frutosas a la bebida del café cuando se procesa de manera natural. Una vez retirado el grano de café verde, se observa rodeado de una piel plateada adherida. Ya estamos hablando ya después del proceso, ¿verdad?, esa piel plateada, que lo vemos aquí en la estructura en el número 3, que corresponde a la semilla per se, y que dentro del proceso del café, en muchas ocasiones se retira para luego pasar a la etapa del tueste. Básicamente, cuando el café se procesa, antes de ser tostado, el café se almacena en etapa pergamino, que es esa capa que una vez se seca se tuesta y protege el grano mientras se está almacenando. Y luego, antes de tostarse, pasa a pilarse, ¿no?, lo que le llamamos el famoso pilado, que es retirar esa cubierta, retirar ese pergamino, para pasar entonces a la etapa del tueste. Que cuando nos veamos y hablemos un poco del proceso del tueste, se van a dar cuenta que lo asocio mucho con cocinar el café. Yo le digo cocinar el café, ¿no? Para que esta fruta se desarrolle, anteriormente había mencionado que existen o se requieren unas condiciones particulares para que la fruta y la planta se pueda desarrollar.
En efecto, las regiones de producción de café idóneas son aquellos países del trópico. Precisamente hablando del desarrollo de la fruta, aquí tenemos un mapa que muestra aquellas regiones de producción de café, o sea, las regiones que tienen las condiciones geográficas y climatológicas para que la fruta se pueda desarrollar. Como mencioné anteriormente, vemos los países del trópico, la línea entre Capricornio y Cáncer, países en el área de la Oceanía, ¿no?, del Pacífico, India, África, la zona del Caribe, Centroamérica y Suramérica. Y quizás algunos datos interesantes de este mapa es que el principal productor de café en el mundo es Brasil, al momento. El segundo lugar, ahí siempre, a veces Vietnam, Colombia, tenemos Indonesia también, entre los principales productores. Es importante también recalcar que cada país productor de café, la tasa que provee tiene características diferentes. Por poner un ejemplo, los cafés que se producen en África tienen características muy distintas a los cafés de la India. África se distingue por cafés muy complejos, frutosos, sobre todo las frutas rojas, buen cuerpo. Ya la India, pues son cafés más de especia, herbales, más bajos en acidez. Ya Centroamérica, el Caribe, por ejemplo, el café de Puerto Rico, las notas que más se resaltan son aquellas de chocolate, la fruta, pero en este caso particularmente la fruta cítrica, y así por el estilo. Y quizás importante también saber que de las regiones productoras de café, las únicas dos amparadas bajo leyes federales, en este caso es Hawái y Puerto Rico. Ya lo demás, pues son países que se conocen como países importadores de café. Por eso vemos quizás como Europa, que no es un país productor, se especializó ya más en la parte de torrefacción y de confección. Por eso vemos como muchos de los nombres de tueste, de niveles o perfiles de tueste, tienen nombres europeos, como el tueste francés, el tueste italiano. La cultura incluso del barismo, las primeras máquinas expreso se desarrollan en Italia, así que hace sentido, ¿no?, que al no ser países productores, pues se especializaron en esa otra parte. Esto a nivel del mundo, pero si hablamos un poco ya de Puerto Rico, pues hoy la industria de café, aunque en su momento fue la industria principal, hoy no necesariamente lo es, aunque en el eje montañoso o en la zona montañosa sí vemos que tiene una importancia económica bien grande. En las últimas dos cosechas, hablando particularmente del año 2014 y 2015, bajamos un poquito la posición de mayor importancia a nivel de producto agrícola en Puerto Rico. Antes ocupábamos el quinto, ya bajamos un poco más, ¿no?, porque estas últimas dos cosechas fueron bastante fuertes a consecuencia de la sequía y demás, aunque ahora ya esta del 2016 se prevé que pueda ser mejor. Sí podemos ver que ha tenido una evolución a lo que es la cultura del café especial, al barismo, el desarrollo de barras de café, así que sigue siendo un producto súper importante, sobre todo en la zona cafetalera, que vemos cómo también por las condiciones particulares que se requiere para una buena fruta y buena cosecha, también en el caso de Puerto Rico, esas condiciones climatológicas se concentran más en la zona central-oeste. Del proceso del café es importante que entendamos un poco lo que es la cadena de la industria o del negocio. Si fuéramos a hablar de las personas que trabajan en la industria del café o los eslabones en esta gran cadena de proceso, vamos a llamarlo de esa manera, proceso del café y aquellos eslabones que comprenden la gran cadena, pues estaríamos hablando, ¿verdad?, de personas tan
importantes y claves como los agricultores o caficultores. Agricultores específicamente, ¿verdad? Aquellas personas que trabajan la tierra, caficultores directo a lo que es café. Y aquí tendríamos que también señalar a los recolectores de café. Gente que siembra, cultiva, produce. También gente que se dedica estrictamente a recoger la fruta. Tenemos el área de beneficio o beneficiado, que es la etapa del proceso del café. Entonces, vamos a ver cómo tenemos aquí desde procesos lavados, más adelante quizás vamos a hablar un poco más al detalle de esto, naturales. Son los diferentes tipos de procesos que se van haciendo en la fruta, pero al final son básicamente aquellas personas pulpan, lavan, secan el café. Y esta parte es importante porque el beneficio cubre hasta este proceso, hasta el secado. Ya luego viene la etapa de la torrefacción. Y entonces la torrefacción son los que completan el proceso del tueste. Si lo vemos como negocio, pues más o menos hay un resumen. Se tuestan, muelen, empacan, distribuyen y normalmente son los que tienen marcas de café. ¿Ah? Claro, en el caso de nosotros también, en Puerto Rico particularmente, tenemos lo que se conoce como un CT. De hecho, el Departamento de Agricultura te da una licencia como CT, que significa comprador torrefactor. Son aquellas personas, para que tengan una idea, el negocio puede ser un negocio vertical. Esto se puede definir como la persona que tiene finca, entiéndase, produce, siembra, produce, recoge, procesa, tuesta, tiene su propia marca hasta la distribución, ¿no? Pero también tienes el tipo de negocio donde no tienes finca y dedicas a comprar a diferentes beneficios o beneficiados el grano procesado, entiéndase, seco, pilado, y solo tienes una marca y tuestas. Entonces, por eso se te da una licencia de comprador torrefactor. Ahí ya, pues, cada cual crea o desarrolla su propia mezcla o blend, como le llaman, y su propia marca, con los perfiles de tueste particulares y demás. Obviamente, dentro de la industria vemos ahora como cada vez más torrefactores van desarrollando incluso los coffee shops o las barras de café, ¿verdad? Mierda. Bueno, pero podemos quedarnos en los coffee shops o las barras de café, ¿verdad? Sí. Seguimos. Ajá. Cada vez más vemos cómo se va desarrollando la dinámica de completar incluso el proceso del negocio, de la marca como tal, incursionando en el área de las barras de café o los coffee shops. Entonces ahí ya incursionan en otro eslabón de la cadena que son los baristas, ¿ya? Que al final son los que llevan el producto final a la taza. Tendríamos que añadir otros eslabones, otras personas que tienen una labor importante, como por ejemplo los catadores. Catadores pudiéramos ponerlos en esta línea.
a los catadores de café, que son los especialistas en la evaluación del café, identificar atributos, defectos de taza. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero si vemos, ¿no? Vemos cómo tenemos toda una cantidad de personas que están sumamente involucradas en esto del proceso del café y que cada una de las etapas tiene igual importancia, tiene una relevancia bien significativa al momento de tener el producto final, ¿verdad? Que es la taza de café. Vamos a hablar ahora del proceso del café. Ya hemos hablado de aquellas personas que tienen un rol importante en el proceso, pero ahora vamos a hablar precisamente de ese proceso. Obviamente tenemos la siembra, ¿no? Y nosotros vamos a tocar y vamos a hacer más énfasis en la parte después de la siembra, después de la finca. Entiéndase, se siembra el árbol y cuánto tarda una vez ese arbusto es sembrado en la montaña, ¿no? En el caso de Puerto Rico. Un café puede tardar alrededor de 18 meses en producir las primeras frutas, ¿no? Pero siembra como tal o producción, si hablamos desde el punto de vista de negocio, estamos hablando de 3, 4 y hasta 5 años para tener una producción. Entonces es importante saber eso porque hay unas inversiones iniciales que se hacen y reconocer cuándo es que vamos a recuperar esa inversión. Inicialmente, el café comienza con una florecida. Estos ciclos también son largos, ¿no? A través del año, porque la fruta no crece rápidamente. Requiere precisamente este ciclo con una florecida inicial. En el caso de Puerto Rico estamos hablando, normalmente se ven florecidas en el mes de febrero. Hay arbustos o siembras que tienen hasta 3 florecidas. A veces en mayo todavía se están viendo florecidas. Esa flor que es blanca, que tiene perfume, ¿no? Tiene olor. Una vez se cae, pues comienza a desarrollar la fruta, ¿no? Este ciclo de desarrollo de fruta y de desarrollo de la flor y de la fruta, pudiéramos estar hablando de alrededor de 7 a 9 meses. Ya una vez la fruta está desarrollada, pasando desde una etapa verde, luego lo que le llamamos la etapa pintona, como amarillenta, color naranja y roja, ya que es el color indicador de que llegó a su óptimo desarrollo, ¿no? A la madurez de la fruta, que es la etapa idónea de recogido. El tiempo de cosecha, lo que se le conoce la etapa de recogido o el tiempo de cosecha, en Puerto Rico tarda aproximadamente 4 meses y va desde los meses de septiembre a diciembre en promedio. Ahora, los cafés se clasifican en 2 categorías, entre cafés especiales y lo que se le conoce como los cafés comerciales. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Ya más adelante vamos a estar explicando específicamente aquellas características que tiene una taza de café especial, pero en términos generales, lo que diferencia una taza de la otra, además del proceso, es obviamente la calidad de la taza que nos estamos tomando. Entiéndase la intensidad de la fragancia, la intensidad del aroma, aquellas notas o atributos que nos da esa taza de manera agradable. Una taza que tenga la acidez, que tenga brillantez, que tenga buen cuerpo, que tenga un sabor residual agradable, que tenga buen cuerpo, que tenga un sabor residual agradable, entre otras características que puede tener un café, ¿no? Durabilidad y demás. Ahora, ¿cuáles son esos procesos que se siguen? ¿O cuál es ese control de calidad que se sigue en cada uno de los procesos? Pues vamos a hablar así, a grandes rasgos, de algunos de ellos. Proceso de control de calidad de café. El proceso de recolección inicia alrededor de las 6 de la mañana y finaliza de 3 a 5 de la tarde. En el Valle Central, la recolección de café se extiende generalmente de noviembre a febrero, mientras que en otras regiones puede ser de septiembre a diciembre.
A cada recolector se le asigna como mínimo una hilera de café, de una longitud de 20 a 50 metros. Cada recolector inicia la recolección de café maduro con su canasto en la cintura. Un capataz inspecciona el proceso para verificar que se recolecte solo café maduro y que no se maltraten las plantas. La mayoría de los canastos tienen la capacidad de una cajuela. La cajuela es una medida estándar. Con el tiempo y mucha experiencia, los recolectores aprenden a extraer de las plantas llenas de granos verdes y maduros solamente la cereza roja, la cual es esencial en la obtención de un grano gourmet. Cada recolector debe revisar periódicamente su canasto para extraer los granos verdes y las hojas que hayan caído dentro. Es usual que durante la recolección, café maduro caiga fuera del canasto. Este también se debe juntar del suelo sin tierra ni hojas. De lo contrario, el recolector puede ser penalizado con un precio más bajo por su canasto. En un día de recolección con maduración pareja, un recolector puede completar de 15 a 20 cajuelas de café, mientras que en un día malo puede recolectar de 4 a 7 cajuelas. Al llenar un canasto, los recolectores lo almacenan temporalmente en sacos que pueden contener de 3 a 4 cajuelas. Cuando los sacos están llenos y agrupados, se llevan a un centro de medición al final de la jornada. Ahí, el café se mide y se deposita en carretas o camiones. Estos llevan el café hasta el beneficio. En el beneficio, se procesa el café el mismo día que se recoge, para evitar que sus jugos naturales se sobrefermenten. El café llega al recibidor donde se miden hasta 10 cajuelas a la vez. El café sube a las chancadoras a través de un tornillo sin fin que lo transporta. Las chancadoras son máquinas que pelan el café. Estas despulpadoras presionan la cereza contra una camisa de cobre y una pechera de hule, que permite que el grano pelado continúe el proceso. La cáscara se descompone para crear abono orgánico que los productores utilizan en sus cafetales. El grano pasa después a tanques de agua. Aquí esperamos 18 horas para remover el mucílago, que es un jugo dulce que cubre el grano. Este proceso se llama la descomposición de los azúcares. Después, los granos se lavan con agua limpia y se ponen a secar al sol en patios de concreto. El secado de patio dura hasta 8 días. En Costa Rica, el café es almacenado en pergamino, que es la última capa del grano. De esta manera, el café mantiene su frescura. El pergamino se pela justo antes de que los granos sean tostados. En el laboratorio, el catador tuesta pequeñas muestras de café para verificar su calidad. Durante el proceso del tostado se generan los diferentes sabores del café. Estos dependen del tiempo de tostado. Al aumentar la temperatura interna del grano, los azúcares naturales se caramelizan, dándole el color marrón al tostado claro. A mayor temperatura, los aceites naturales salen a la superficie y le dan al grano la apariencia oscura y brillante del tostado oscuro. Finalmente, después de mayor tiempo de tostado, el café adquiere el color negro del tueste expreso. Ya tostado, el café se empaca inmediatamente. Este es un empaque especial hecho de plástico y aluminio, que ayuda a preservar la frescura y el aroma del café. Esto se logra gracias a la válvula de una vía que impide el paso del oxígeno y permite que los gases del café salgan de la bolsa. Cada bolsa tiene un número de identificación. Con esta identificación se sabe el día y la hora en que el café fue tostado, así como la mezcla y la temperatura que fueron expuestos los granos. La aprobación final se hace en el laboratorio. Ahora el café está listo para ser enviado a su casa. En nuestra planta no almacenamos café, solo tostamos por pedido. Así garantizamos la frescura de Café Brit. Pero, por mencionar algunas cosas que son importantes para un buen desarrollo de la fruta y buenas condiciones de finca,
trayendo como efecto una mejor calidad de taza. Por mencionar algunos de los controles, ya lo habíamos hablado anteriormente, es la región donde proviene el grano, la altura y las condiciones climatológicas que requiere. En el caso de Puerto Rico, pudiéramos decir que quizás un promedio de 2.000 pies sobre nivel del mar pudiera ser una altura idónea para la siembra de café especial, considerando que obviamente hay muy buenos cafés que se dan a alturas un poco más bajas y que también existen alturas más altas, ¿no? Una vez tenemos esa zona, es importante crear una buena condición de balance de luz y de sombra. La luz es importante para la producción de la planta, pero la sombra es sumamente importante para crear las condiciones y desarrollar una fruta mucho más dulce y que cree mejor balance, ¿no? De sabor, que es lo que queremos. Más o menos las temperaturas templadas que se generan en estas áreas, estamos hablando de 65, 75 grados promedio Fahrenheit, es temperatura idónea para la producción de café, y tenemos en el área de la zona central, en el caso de Puerto Rico, y en la altura, los ciclos de lluvia que queremos. Una vez tenemos esas condiciones, entonces el tipo de planta que se siembra, ya lo había mencionado anteriormente, para una producción de mejor calidad de fruta, pues el tipo de arbusto arábico, que tenemos que reconocer que aunque para desarrollar specialty coffee o cafés de especialidad no se considera todavía la fruta robusta, ¿no? Sí, cada vez más se desarrollan procesos y controles para mejor calidad de fruta robusta. Entonces, todavía hablamos del arábico como café especial, pero pudiéramos decir que también pueden existir robustas de calidad. Una vez tenemos esa planta, entonces se va desarrollando el ciclo completo, y la fruta, una vez se desarrolla, es importante que se recoja madura. La fruta madura es cuando está en su estado rojo, y es como cualquier fruta, ¿verdad? Si nosotros cogiéramos una china o naranja y nos las comiéramos maduras, es muy dulce y tiene muy buenas características, pero si no las comemos verde o la utilizamos verde para algún jugo, obviamente vamos a tener demasiada acidez, demasiada astringencia y no tenemos sabores deseados, ¿no? Lo mismo pasa con la fruta del café. Entonces, el estado de madurez o de recogido en este caso es cuando la fruta está roja, que es completamente madura. Una vez recogemos la fruta en su estado idóneo, entonces, ¿cómo se procesa? Es importante mantener ese control. Si vamos a seleccionar un café lavado donde se despulpa y se lava, es importante que se haga bajo los controles apropiados, bajo los tiempos de fermentación apropiados, igual así con los beneficiados húmedos, semis o naturales. Una vez se procesa o se despulpa y se lava, en el caso de los lavados, el café tiene que secarse, esa semilla tiene que secarse. Entonces, para los cafés de especialidad ya se ha establecido un control en el porciento de humedad que debe quedar ese café. Este porciento de humedad debe ser de 10 a 12%. Y para eso existen unos instrumentos que vienen para medir el porciento de humedad. Los métodos de secado, obviamente, están de los más artesanales, no como el secado al sol, así otros equipos, ¿no? Como los hornos, los bombos, bateas. Lo importante aquí es siempre mantener los controles apropiados para tener un secado uniforme dentro de los tiempos apropiados, para que ese café tenga el control de humedad necesario en el tiempo idóneo, de manera que cuando pase a la otra etapa, ¿no?, al proceso del tueste, sea un tueste uniforme y podamos obtener los mejores atributos de ese grano. Luego de secado va a venir una etapa, en el caso de los cafés de especialidad, que es sumamente importante, que es la clasificación de grano. Esa clasificación pudiera ser desde tamaño, hay clasificaciones que se hacen por color, densitrometría, que ya más bien mide densidad. Entonces, mientras mejor calidad de fruta, obviamente vamos a tener mejor rendimiento, por eso se mide densidad, y así por el estilo. Pero no es otra cosa que una clasificación de grano
que hace que los granos sean más uniformes. Obviamente un lote de granos que se pasa a la etapa del tueste, donde los tamaños son parejos, donde pesan o la densidad es muy similar, donde el porciento humedad es muy similar, entonces vamos a tener mucho mejores características, ese café se tuesta mucho más parejo y tenemos mejor calidad de taza y atributos, ¿no? Precisamente hablando del tueste, también es una etapa que ya más adelante vamos a dedicar un poquito más de tiempo, pero así a grandes rasgos, que sepamos que hay diferentes tipos de tueste, que como les mencioné al inicio, tostar café es como cocinarlo, ¿no? Y que se van desarrollando perfiles de tueste, siendo un tueste claro, tuestes medios, medios oscuros, y que cada uno pues tiene unas características peculiares. Más adelante vamos a dar más detalles. Lo importante es que el perfil de tueste que se desarrolle para ese grano es lo que al final va a reflejar los atributos de ese café. No obstante, no podemos dejar a un lado la parte de la confección, porque una vez el café se tuesta, se empaca, se distribuye, obviamente tiene que existir unos tiempos determinados a considerar, pero una vez ese café ya empacado y demás llega a las manos del barista, entonces es la responsabilidad del barista también presentar todos esos atributos al consumidor o al cliente final. Entonces ya el barista toma un rol importante en darle el valor a todo el esfuerzo que hay detrás de una taza de café. Me gustaría tomar un poco de tiempo a explicar estas dos diferentes tipos de plantas que se siembran principalmente, que es el arábico y el robusta. En Puerto Rico, igual que a nivel mundial, se siembra mucho más el tipo de arbusto arábico que el de robusta, porque se entiende que también produce mejor calidad de fruta. Algunas diferencias entre uno y otro quizás es que ya como mencioné anteriormente, la planta arábica produce mayor calidad de fruta que el robusta, sin embargo son menos resistentes a enfermedades que el robusta. O sea, para repasar, el robusta típicamente son plantas con mayor resistencia a enfermedades, plagas y demás. Hay una diferencia bastante significativa en el porciento de cafeína que tiene la fruta. En este caso, el robusta pudiera tener hasta un 3.5% de cafeína, mientras que el arábico pudiera llegar hasta solo la mitad de eso, hasta 1.5%. Es importante saber que el arábico, el tipo de arbusto arábico, también tiene variedades de plantas. Entonces, por mencionar algunas, en Puerto Rico particularmente, aunque en otras partes del mundo se da el borbón, el caturra, que son algunas de las variedades, pero me gustaría mencionarles también el catuay, por ejemplo, el limaní, se siembra bastante en Puerto Rico, el frontón, típica, mundo novo y así, ¿no? Hay muchísimas variedades. Anteriormente mencionaba que la fruta normalmente es roja y que habían algunas frutas muy raras que se pudieran conseguir también que no son rojas, son amarillas. Entonces estamos hablando de una variedad diferente que se le conoce como geisha, que se da mucho ya en Centroamérica, sobre todo en el área de Panamá, son muy reconocidas. Si miráramos una taza, en este caso de espresso, que es lo que principalmente nosotros trabajamos en las barras de café, vemos una diferencia bastante marcada en el grano, la forma del grano, la uniformidad en el tueste, y en el shot de espresso vemos como la taza de arábico particularmente tiene una crema mucho más balanceada, color avellana intenso, que en el caso de robusta, que tenemos una crema bien oscura, bien fuerte, que uno pudiera pensar que a simple vista pudiera ser una bebida mucho más compleja y desproporcionada en sabor. Así que por eso, para los cafés de especialidad, pues típicamente buscamos un tipo de fruta que provenga del arábico.
Vamos a hablar un poco del tueste, porque dijimos que el tueste es el proceso químico en el cual los aromas, los ácidos y los diferentes componentes del café se van desarrollando, se van creando, buscando siempre obviamente resaltar los atributos que tiene el café. ¿Qué es lo que buscamos en esa taza? Pues buscamos un balance en 3 sabores principales: ácido, dulce y amargo. Esos son los 3 sabores principales, ¿no? Pero al final lo que todos buscamos, todos los que trabajamos en el proceso del café, estamos buscando balance en esos sabores. Entonces, el tueste no es la excepción. El tueste es donde se desarrolla ese perfil, donde mejor se resaltan los atributos y que luego, ya de una manera mucho más protocolaria, es el catador quien evalúa esos atributos o defectos que pueda tener una taza y finalmente, obviamente, el consumidor. Me gustaría hacer un énfasis en el tema del tueste, aunque muy breve, sí mencionarles que existen diferentes perfiles de tueste, yendo desde tonalidades de color más claro, lo que se le conoce como los tuestes claros, los tuestes color canela, así como los tuestes medios oscuros, tuestes oscuros, y como ya les mencionaba en un momento cuando hablábamos de la cultura del café en Europa, los tuestes bastante oscuros como lo es el French roast, ¿verdad? El tueste francés, el tueste italiano, que se distinguen por ser tuestes bastante oscuros. Ahora, voy a dedicar un tiempo a hablar un poco de las características generales de acuerdo al perfil de tueste. Voy a poner en un extremo los tuestes claros y en otro extremo los tuestes oscuros, haciendo la salvedad que hay diferentes tipos de tonalidades. Entonces, los tuestes claros típicamente se asocian a sabores de café más suaves, mientras que los tuestes oscuros se asocian a sabores de café más fuertes en este caso. Fíjense cómo las tonalidades, aun siendo el mismo grano, pueden tener sabores diferentes. Así como yo lo asocio con cocinar, y como quizás uno pudiera asociarlo con las carnes, como quizás un mismo pedazo de carne pudiera tener un sabor muy distinto si se cocina rare, como si se cocinara muy diferente al que se cocina well done. Entonces, en el caso, repasando, de los tuestes claros, asociamos con sabores más suaves, y en el caso de los tuestes oscuros, con sabores más fuertes. Así las cosas, también tenemos que asociar a los tuestes claros con sabores más ácidos, mientras que los tuestes oscuros se asocian con sabores más amargos. Entonces siempre estamos buscando un balance entre ácido, dulce y amargo. Uno pudiera decir que quizás el tueste medio es el idóneo, pero no necesariamente es así. Todo va a depender de la naturaleza del grano. Si dijimos que los tuestes claros siempre resaltan la acidez de los cafés, entonces pudiéramos decir que los cafés que vienen de regiones donde la fruta es ácida o los cafés por naturaleza son ácidos, entonces tendríamos que diseñar perfiles de tueste donde pudiéramos balancear esa acidez para que no sean entonces extremadamente ácidos, yéndonos quizás a tonos un poco más oscuros. Ya lo que concierne a la solubilidad del café, entonces pudiéramos decir que los tuestes claros son menos solubles en agua, cafés que se tuestan más claros son menos solubles en agua, y los tuestes más oscuros son más solubles en agua. Esto es importante para los baristas, que son los especialistas en la preparación o confección del café, porque vemos aquí la importancia que incluso puede tener el tueste a la hora de colar. Ya lo que concierne al tema de la confección, entonces decimos que los cafés con tuestes claros son menos solubles en agua y los cafés con tuestes oscuros son más solubles en agua.
Esto es importante cuando hablamos de preparar la taza de café, porque cuando molemos una harina que tiene tueste más claro, por lo general tarda más en extraer para crear sabores más fuertes. Por eso hace sentido, por ejemplo, que cuando haces café con tuestes más oscuros, tendrías que utilizar menos cantidad para que el café se sienta mucho más fuerte, porque es soluble en agua mucho más rápido. Así como a nivel criollo, se dice que cafés con tuestes más oscuros pintan más rápido, ¿no? Entonces los sabores son más fuertes. Esto en términos básicos, porque quizás esto, si lo hablamos técnicamente, pues es un poquito más abarcador y hay unos procesos químicos que habría que adentrarse en ellos para entenderlos, pero en términos generales de esto es que se trata, ¿no? Repasando, tuestes claros, sabores más suaves, típicamente se resalta más el sabor más ácido y son menos solubles en agua. Ya los tuestes oscuros, pues se resaltan los sabores más fuertes, más amargos y a nivel de solubilidad son más rápidos. Ya hay un tema un poquito más técnico que no voy a abarcar tanto, pero sí quizás mencionarlo, que es cómo se van desarrollando los perfiles de tueste. Ya entonces estamos hablando que si yo tengo dos muestras de café, aunque sea la misma variedad, el mismo grano, la misma región, y la divido, entiéndase que esta muestra la divido en dos partes y diseño dos perfiles de tueste distintos, voy a obtener características de la taza diferentes. Me explico, un café que se tuesta o se inicia el tueste en una temperatura de 300 grados, por poner un ejemplo, 300 grados Fahrenheit, va a saber muy diferente a un café que se inició con una temperatura de tueste de 280 grados Fahrenheit, por ejemplo. Si yo les comento que la temperatura máxima que logró un tueste particular fue de 415 grados Fahrenheit, probablemente sea muy diferente a un café que la temperatura máxima fue 410 grados Fahrenheit. Entonces, hay un factor aquí desde el tipo de equipo que se utiliza, las temperaturas iniciales, cómo se va creando o incrementando las temperaturas versus el tiempo que está en cada temperatura y el tipo de perfil que queremos lograr al final. Entonces, sí podemos determinar que más allá que del color, también es cómo se llega a ese color, dependiendo del equipo y cómo fluye el calor a través de esos granos, las temperaturas, el tiempo de tueste, entre otras cosas.